las plataformas de Holan 7 Internacional. Bienvenidos sean a este su programa Pilares de la Verdad, el cual es transmitido desde Granada, Nicaragua. Así que les pido de que pongámosles mente mucho a todos estos temas que hemos estado transmitiendo, que hablan acerca de la coyuntura actual que se está viviendo en el mundo. Así que vamos a pedir la bendición divina para iniciar con el tema de este día. Bendito y amante Padre Celestial, infinitamente gracias, Señor, Dios Rey de la misericordia, por esa bondad, por esa misericordia grande. Gracias porque sabemos que tu amor es inmenso y tú quieres salvarnos a todos, que todos procedamos al arrepentimiento, quieres tú. Y por eso nos das esta oportunidad de salvación. Ayúdanos a aprovechar esa oportunidad y ayúdanos a estudiar tu palabra. A esta hora que vamos a abrir el santo libro de Dios, pedimos la bendición de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía, vamos a continuar con las enseñanzas proféticas que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo los describe la palabra de Dios y el consejo inspirado. Son tiempos peligrosos y sabemos que nos esperan tiempos más angustiosos. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama el límite de la paciencia de Dios. Repito de nuevo, aparece ahí en imagen, en pantalla, el límite de la paciencia de Dios. Y para ello vamos a comenzar con un versículo muy representativo y muy clásico a la hora de la presentación de este tema. Vamos a introducirnos con el pasaje que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9. Dice la palabra inspirada, la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A qué promesa se refiere este pasaje? A la gran promesa de salvación, a la promesa del segundo advenimiento de Cristo. Y sabemos que su promesa se ha retardado, ha sido retardada. ¿Por qué? Por ese amor, vuelvo a repetir, por esa misericordia magna y grande de Dios, que Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento, a un arrepentimiento inmediato, ¿verdad? Tenemos que plantearnos una pregunta a esta hora, y la pregunta es: ¿la paciencia de Dios tiene límite? Es muy importante, ¿verdad?, a la hora de desarrollar este tema. Y vamos a verlo diciendo en la sagrada palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 11, dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y otra parte importante, el Espíritu y Profecía, vamos a leerlas para entrar en un comentario general, tanto de las citas bíblicas como estas citas que aparecen del consejo inspirado. En Mensaje Selecto, el tomo 3, en la página 386, dice lo siguiente. Esto ya hemos hecho referencia en algunos temas proféticos que hemos desarrollado anteriormente, pero vale la pena tocar esta cita porque está también dentro del contexto de la profecía aplicable para este tiempo. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Mira qué interesante lo que dice la profeta de este tiempo, que concuerda, compagina con lo que dijo Pablo hace como 2000 años. Y están en la misma línea, en la misma ruta. Vamos a leer otra cita de la profeta de este tiempo. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días y se cumplirán tan seguramente
qué interesante es esta cita también. Dice que las profecías del Antiguo Testamento son más para nosotros que para aquel tiempo. Todas esas profecías son válidas para nosotros también, ¿verdad? Vamos a continuar entonces, hermanos, siguiendo ese consejo de la Biblia y del consejo inspirado, pues vamos a atender a una profecía que está en el libro de Amós, uno de los profetas menores. Y vamos a comenzar iniciándolo con el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Amós. Las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Este versículo es la introducción, ¿verdad?, al libro del profeta Amós. Este versículo es la introducción al libro del profeta Amós, ¿verdad? Y en este versículo ahí revela en qué tiempo fue que el profeta Amós profetizó. Y dice que fue en los días del rey Jeroboam, hijo de Joás, y en los días de Usías, rey de Judá. Jeroboam, ¿verdad?, rey de Israel, de las 10 tribus, ¿verdad? Y Usías, rey de Judá, de las 2 tribus. Lo que significa, la historia dice, ¿verdad?, de que el ministerio de Amós, como el de Oseas, fue, y la Biblia y la historia también se unen en un comentario para decir que el ministerio de Amós, como el de Oseas, fue para el reino del norte, dice la Sagrada Palabra de Dios. Y fue llamado para cumplir su misión en los días de Jeroboam II. Recordemos que hubo otro Jeroboam, ¿verdad?, en principio de la formación del reino de las 10 tribus. El tiempo que predicó, el tiempo más bien que gobernó Jeroboam aparece ahí en la imagen y aparece el año 782 al año 753 a.C. Y el tiempo en que profetizó, o sea, el ministerio profético de este profeta Amós, alcanzó más o menos el tiempo entre el año 767 y el año 753. De manera, ¿verdad?, que estas 10 tribus, Dios las soportó más o menos cerca de 10 años y fueron llevadas al cautiverio. Fue llevada estas 10 tribus, el reino del norte, en el año 722. De manera que si hacemos una comparación de la fecha, pues el profeta Amós profetizó unos pocos años antes que viniera la destrucción, antes que viniera el cautiverio, más o menos tal vez entre unos 30 y 40 años. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué sucedía en tiempos de Amós, que profetizó Amós? Vamos a ver qué es lo que sucedía en el tiempo de Amós. Y el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Amós revela el juicio, menciona el juicio contra las naciones vecinas de Israel, contra las naciones circundantes de Israel, y estas eran naciones paganas. Y Dios les hizo un llamado de advertencia a través de advertencia, pero al final Dios les dice que va a hacer esas naciones van a ser castigadas, van a ser enjuiciadas. Y aparecen ahí en la imagen, en la lámina, pues no puedo leer tantos detalles por el tiempo. Y aparecen los pasajes ahí descritos, por ejemplo, en el capítulo 1, aparece el versículo del 3 al 5, menciona a Damasco, que era la capital del reino sirio. Menciona a Gaza, que era también en Filistea. Menciona a Tiro, que pertenecía a Fenicia. Menciona a Edom, menciona a Amón y menciona a Moab. Pero también Dios le dijo a Israel, le mandó su mensaje a Israel y le dijo, ¿verdad?, por medio del profeta, de que vamos a leer en Amós 2, capítulo 2, versículo del 6 al 8, y también vamos a leer el versículo 12. Ahí Dios le envía un mensaje por medio del profeta a Israel en ese tiempo. Y dice el verso 6,
Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Miremos qué interesante es esto. Dios le da una advertencia a Israel y le dice que por 3 pecados y por el 4º no va a revocar su castigo. Y entre los pecados comienza a mencionar en los versículos que siguen, dice, porque vendieron por dinero al justo, oprimían al justo, al pobre por un par de zapatos, versículo 7, pisoteaban el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se allegan a la misma joven, profanando mi santuario. Vamos al versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Versículo 12. Mas vosotros diste a beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo no profeticéis. Miremos qué importante es este mensaje, que dice que este mensaje es más para nosotros que para aquel tiempo. Miremos bien lo que se estaba viviendo en ese tiempo en el reino del norte y le tocó al profeta Amós llevarle este mensaje. Se estaban viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de apostasía, de una gran apostasía del pueblo de Dios, de una gran rebelión, ¿verdad? Ahí aparecen descritos los pecados que estaban cometiendo. Sigamos en el relato, Amós 4, vamos a leer versículos 1 y versículos del 4 al 5. Miremos qué interesante dentro del mismo drama pecaminoso que estaba viviendo esa nación. Versículo 1, oí esta palabra, vacas de Basán, que está en el monte de Samaria, así comparó al pueblo de las 10 tribus, como una vaca de Basán. ¿Y qué quiso decirles Dios cuando les dijo vacas de Basán? Basán era una región que era rica en pasto. Tenía unos pastizales asombrosos y ahí las vacas se alimentaban grandemente y esas vacas eran gordas, bien criadas. Así comparó a la nación israelí, porque ellos cada día se enriquecían más a costa de la opresión de los pobres. Cada día los pobres eran más pobres y los ricos eran más ricos. Entonces Dios emplea esa figura para identificar a Israel bajo esa condición o esa característica. Versículo 4 también sigue mencionándole, describiéndole sus pecados a Israel y habla de ir a Betel. Betel era un templo profano del pueblo de las 10 tribus, ¿verdad? Al igual que Dan. Un templo donde se practicaba la idolatría abierta. Entonces Dios le manda el mensaje que estaban prevaricando, estaban profanando su nombre en esos templos, ¿verdad? Con sacrificios profanos. Ahí ofrece, dice el versículo 5, habla de sacrificio de alabanza con pan leudado. Y vamos a ver las señales de advertencia. Dios le manda ese mensaje, pero también hay unas señales de advertencia que están reveladas en el mismo capítulo 4 del libro de Amós. Y vamos a hacer referencia en los versículos del 6 hasta el 12. Os hice estar, dice, una de las advertencias, a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Recordemos algo, mi querido hermano, que Dios, antes de enviar su juicio, Dios siempre, el método de él ha sido enviar una advertencia, una amonestación. Y con el pueblo de Israel pasó eso. Y esas advertencias, ¿verdad? O esos juicios, podemos llamarle mezclados con misericordia, el propósito era para atraer a esa nación a que se arrepintieran de sus pecados, a que reflexionaban de sus caminos y que enderezaran sus caminos. Ese era el propósito. Entonces Dios permitió primero, en el versículo 6 dice que hubo hambre en los pueblos, en muchas ciudades del reino del norte, hambre, una hambre generalizada,
y el pueblo no entendió que esa era una manera que Dios le estaba diciendo que se arrepintiera, una manera de atraerlo. El versículo 7 también dice que le detuvo la lluvia por 3 meses antes de la siega. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, hizo llover, no lo voy a leer literalmente por el tiempo, hizo llover sobre algunas ciudades, sobre otras ciudades no hizo llover, y dice que aunque no llovió durante ese tiempo, ellos no se volvieron a mí, dice Jehová en el versículo 8. Y el versículo 9 sigue hablando acerca de las señales de advertencia, acerca de los juicios mezclados con misericordia que Dios permitió, o que Dios permitió a Israel para que éste se arrepintiera. Y dice el versículo 9, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Qué importante es esto. Sigue el versículo 10, envió mortandad, la mortandad como en Egipto, dice, envié, dice, contra vosotros, envié contra vosotros tal como en Egipto, ¿verdad? Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Miremos cuántas formas de atracción, de atraer al pueblo, cuántas maneras que Dios permitió para que ese pueblo se volviera a Él y se arrepintiera. Y al final Dios dice en el capítulo 8, el versículo 1 y 2 y el versículo 7, le profetizó el juicio final para esa nación. Y miremos lo que dice el versículo 1, a través de un canastillo de fruta de verano, utilizó Dios una figura para profetizarle el juicio a esa nación. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano, comparado el pueblo como frutas de verano. Y dice, y el versículo 2 dice, y dijo, ¿qué ves, Amós? Pregunta. Y respondí, un canastillo de frutas de verano. Y me dijo, Jehová, miremos lo que le dijo, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Ha venido el fin, dice, no lo toleraré más. Llegó su fin. Despreció tantas señales de amonestación, despreció tantas señales de advertencia y la paciencia de Dios se colmó, la paciencia de Dios llegó a su límite. Este tiempo lo estamos viviendo hoy, hermano. Dios está enviando hoy señales de advertencia al mundo a través de muchas formas, a través de catástrofes, a través de distintas formas, y el mundo no ha entendido que eso es misericordia de Dios, mediante el cual Dios está trayendo para que nos arrepintamos, ¿verdad?, de nuestros pecados. Y el versículo 7 dice, Jehová oró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y al final la suerte de Israel colmó en que vino un zarandeo, Amós 9, 9 al 10, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae el granito en tierra. Y el versículo 10 describe cómo fue ese cautiverio que fueron llevadas las 10 tribus, ¿verdad? Murieron todos los pecadores de mi pueblo, dice, a espada, y muy interesante esto. En el comentario bíblico en el tomo 4, y vamos a describir estas dos citas que son interesantes. Ahí describe todo lo que hemos visto bíblicamente. La profeta hace una descripción y el comentario bíblico de todo lo que hemos visto hasta hoy. Bíblicamente, aquí en estas dos citas están revelados, explicados de una manera más detallada. Miremoslo un poquito rápido. El propósito principal de Amós, voy a llamar la atención. El propósito principal de Amós fue llamar la atención del pueblo de Dios a sus pecados y hasta donde fuera posible instarlos al arrepentimiento.
Amós debe haberse conmovido por el lujo y los pecados que él describe tan vívida y detalladamente. Dice que reprendió los pecados causados por la prosperidad material, los despilfarros, las orgías y el libertinaje de los ricos, los cuales oprimían a los pobres y pervertían el derecho mediante cohecho y extorsión. Miremos, ahí está descrito todo el cuadro pecaminoso de Israel y el propósito principal de Amós fue llamar la atención de ese pueblo de sus pecados y él los instó al arrepentimiento. Y esta cita es muy significativa, la última en Profetas y Reyes, la última que aparece en la imagen, en la página 211. La iniquidad de Israel durante el medio siglo antes de la cautividad asiria fue como en los días de Noé y como toda otra época cuando los hombres rechazaron a Dios y se entregaron por completo al mal hacer. Así que los tiempos del profeta Amós son tiempos comparados con estos tiempos. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo compara la profeta con el tiempo del antediluviano. Y recordemos que Jesús comparó el tiempo que estamos viviendo con el tiempo que vivieron los antediluvianos. Entonces quiere decir que lo mismo que pasó o que vivió el pueblo de Dios, que vivió el mundo en los días del profeta Amós, se está viviendo hoy. Por eso dice que la historia, ¿verdad?, se va a repetir y dice que los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para su tiempo. Vamos a ver una aplicación ahora para nuestro tiempo, ¿verdad? Ya hablamos del tiempo antiguo, que es una lección para que nosotros aprendamos en este tiempo. Vamos a verlo aplicada a nuestro tiempo. El Espíritu y Profecía menciona señales de advertencia, ¿verdad?, para este tiempo a las naciones, al igual que en el tiempo del antiguo Israel. Cuando Dios le mandó a decir, por medio del profeta Amós, mandó a decirle que venía juicio sobre cada una de esas naciones paganas circunvecinas de Israel. Dios hoy está aplicando el mismo método. Recordemos que Dios no cambia. Dios, su palabra dice que no cambia, dice, su palabra no puede ser pervertida por nadie. Miremos lo que dice, lo mismo que ocurrió anteriormente está ocurriendo hoy y miremos, lo vamos a ver hoy a lo largo del desarrollo del tema, que está ocurriendo las cosas con la exactitud precisa que ocurrió en ese tiempo del profeta Amós. Y dice esta cita en Joya de los Testimonios en el capítulo 2, la página 63, 1882, aparece descrita en Eventos de los Últimos Días en la página 40. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Oigamos bien, con una exactitud precisa, Dios tiene registrado en los libros la actuación de cada una de las naciones que viven en el mundo. Y ninguna se le va a escapar de las miradas divinas. Así que por eso Dios dice que mientras ofrece su misericordia hoy, con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Quiere decir que todas estas cosas que están ocurriendo ahora no son los castigos retributivos propiamente dichos de Dios, propiamente, ¿verdad?, dicho de Dios en el sentido de que ya son las plagas que están cayendo. Es cierto, son juicios, pero son juicios mitigados todavía por la misericordia divina. Es decir, que todavía está abierta la oportunidad. Por eso Dios hace invitación a través de todas estas cosas que están ocurriendo a las naciones. Pero llegará un momento cuando la cifra de esas naciones, al igual que en el antiguo, rebasen esa cantidad que Dios ha fijado, rebasen los límites, entonces sí va a comenzar el ministerio de su ira, que es el derramamiento de las 7 plagas. Y en la otra cita que aparece en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, 524 la página, dice lo mismo. ¿Ve? Que Dios mantiene una cuenta de las naciones y cuando llegue plenamente el tiempo en la que la iniquidad ha alcanzado el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia va a cesar. Un día la paciencia de Dios va a cesar, hermano, sobre todo el mundo. Un día el ángel de la misericordia despliega su ala
y ya no habrá más misericordia para el pueblo de Dios ni para el mundo. Se termina la misericordia, ¿verdad? Divina, para aquellos profesos del pueblo de Dios que no lograron arrepentirse, se terminó el tiempo también. Esta cita también es muy significativa, es un manuscrito Relies, tomo 1, página 248, 1902, dice que el fin está cerca y que cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras, y eso lo estamos viendo actualmente: terremotos, inundaciones, sequía, hambre, maldad, de diferentes maneras está siendo sacudido el mundo, está siendo trastornada las ciudades, ¿verdad? Y dice al final de la cita, en que está en amarillo, los juicios de Dios, ¿verdad?, van a ser de acuerdo a la maldad de esa nación, de esa población, y de acuerdo a la luz de la verdad que hayan tenido. Bueno, vamos ya a la práctica, a aplicarlo. Esas son citas del Consejo Inspirado, ¿verdad?, que concuerdan con la parte bíblica que hemos estado mencionando. Y miremos algo, esto ya lo hicimos referencia en los temas anteriores proféticos, y vamos a tomarlo, ¿verdad?, como una referencia o un parámetro para el estudio que estamos teniendo a esta hora. Dice que en el New York Times, que fue publicado el 19 de julio del 2021 y fue actualizado el 21 de julio, aparece descrito ahí como un titular, dice: nadie está a salvo. El clima extremo afecta a los países más prósperos. Qué importante es esto, hermano. Esto se está viendo en la realidad. Dice que el clima extremo, lluvia por un lado extrema, por otro lado calor que produce fuego, están destruyendo las naciones. Pero aquí hace énfasis en las naciones más prósperas, que eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Y los fenómenos meteorológicos extremos han afectado enormemente a todo el mundo. Lo dice aquí el escrito, ¿verdad?, del periódico. Y las recientes inundaciones que pasaron el mes pasado en Alemania, hace unas semanas, y los incendios en Estados Unidos que todavía persisten, vamos a ver un poquito más adelante, todo eso da evidencia que dice que ningún país está preparado para afrontar o para enfrentar, por así decirlo, las consecuencias de este cambio climático. Los sucesos, ¿verdad?, que están ocurriendo, dice que han devastado a las naciones más ricas del mundo. Miremos a la luz de ese escrito, ¿verdad? Ese escrito nos está diciendo, ¿verdad?, que lo escribieron en un periódico, nos está diciendo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Y vemos una advertencia contra las naciones paganas y prósperas en este tiempo. Por ejemplo, nosotros vimos, ¿verdad?, en los temas anteriores, por ejemplo, aquí vemos un mapa, y aparece un mapa de la región China, una parte de China, donde aparece, si ustedes miran ahí, ¿verdad?, donde fue una flechita, una ciudad que hemos hablado tanto de Henan, que sufrió consecuencias severas y grandes de esa catástrofe de inundación, y la otra ciudad fue Zhenghao. Si ustedes lo miran ahí, siguiéndolo con esa flechita del cursor, todas esas dos ciudades fueron las más afectadas severamente por estas grandes inundaciones. Y es más, hay un dato relevante e importante que remarcar y que apuntar a esta hora. Y dice que en 3 días llovió el equivalente a un año, a lo que caía precipitación. En un año cayó en 3 días, fue demasiado. Y meteorología afirma, la meteorología china, que esas inundaciones o esas lluvias, las lluvias que cayeron, dice que son las peores lluvias en 1000 años, hermano. Y seguimos, ¿verdad?, con el país de China. Recordemos que China es un país próspero, recordemos que China es una potencia, es un país económicamente rico, es una potencia mundial, y esa potencia ha sido golpeada, ¿verdad?, por estos fenómenos. Ya sabemos que son juicios mezclados con misericordia de Dios, y el propósito es para atraer. Recordemos China, ¿qué es lo que prevalece? Su religión, el paganismo. China vive un paganismo abierto a través del budismo, la creencia que ellos tienen. Entonces Dios está llamando que dejen esa creencia idolátrica y verdaderamente se arrepientan y vuelvan a Él.
Después de esas lluvias fuertes que sufrió China en semanas anteriores, inmediatamente después, sucesivamente, no dejó respirar a esa nación, medio se estaba restableciendo de las inundaciones cuando fue golpeada por un tifón, por un huracán grande que causó grandes daños y las mismas zonas fueron afectadas también. Pero hay algo más, no solamente las catástrofes de inundaciones, de gran cantidad de agua, precipitaciones, ¿verdad?, provocadas por precipitaciones, pero también la peste del coronavirus también afecta grandemente a China y ha pasado en estas semanas ha alcanzado su etapa máxima con el peor brote desde que inició la pandemia. Aquí aparece este reporte en BBC News Mundo el 30 de julio del 2021, donde describe ahí, si ustedes pueden ver ahí en el escrito, el más extenso contagio desde Wuhan, desde que comenzó el coronavirus. Y así es como los medios estatales en China describen a un nuevo brote de coronavirus que se detectó por primera vez en la ciudad china de Nanjing y que se ha propagado a 5 provincias y a Pekín. Así que importante, ¿verdad? Dejamos China. Ahora, vamos a otra potencia, a otro país próspero, como decía el escrito del periódico, ¿verdad? Rusia. Rusia dice, enfrenta hace poco, ¿verdad? Este reporte es del 9 de agosto, ¿verdad? El 9 de agosto, y dice que Rusia se enfrenta a 222 incendios forestales masivos y está siendo atacado, como estudiábamos la otra vez, la región más helada en Siberia, una ciudad que se llama Yakutia. Y ahí los incendios forestales han arrasado casi 2 millones de hectáreas. Esto es como algo insólito, que en la región más helada esté sofocada ahorita por incendios, por calores. Seguimos con las potencias o seguimos con las naciones prósperas. Hoy nos toca aquí China. CNN reveló que el COVID-19 dice en la India, hablando de la India, ¿verdad? Dejamos China, ahora nos toca la India. Reveló CNN, ¿verdad?, de que el COVID-19 en la India era una tragedia en proporciones bíblicas, afectándola duramente. Pero también a la misma India, en semanas anteriores, también fueron intensificadas también por el cambio climático a través de lluvias, ¿verdad? Y hubieron muchos muertos, muchas inundaciones, muchas pérdidas humanas y también muchas pérdidas materiales ahí en China. Avancemos siempre con las naciones prósperas del mundo. Vamos a Londres, a Inglaterra, la capital de Inglaterra. También sufrió grandes inundaciones. CNN, ¿verdad?, lo reporta. Y dice ahí que autos varados en las calles, convertidas en ríos, eran las calles, ¿verdad? Y dice que los pasajeros de autobuses fueron rescatados en balsa. Estaciones de trenes sumergidas, provocando caos vial. Y sigue hablando, ¿verdad? Seguimos, ahora vamos a Los Ángeles, a Canadá, en el Los Angeles Times, periódicos. En Canadá, otra potencia, otra nación próspera. Y dice que la crisis climática ha afectado, dice, alimenta más de 400 incendios forestales en esa región de Canadá. Hemos hablado ahorita de las naciones paganas, prósperas, pero vamos a hablar muy especialmente ahora de una nación que no se considera pagana, sino que una nación con principios cristianos, con principios protestantes, pero que también está siendo afectada por esta catástrofe, producto como resultado de que esta nación cada día se va alejando de Dios, ¿verdad? Y miramos los Estados Unidos. Las noticias hablan de grandes incendios forestales en los Estados Unidos. Ahí miramos, ¿verdad?, en CNN hasta esa fecha, ¿verdad? Hasta esa fecha que aparece ahí, creo que es el 2. Habían 91 incendios, ahora eso está más actualizado. Y habían hasta ese momento arrasados unas 130.000 hectáreas.
y mencionaba los incendios más grandes que eran en Oregon y Dixie. En esta semana hubo mucha información ahí de Dixie, que arrasó un poblado ahí, que lo vamos a leer aquí. Los incendios en Estados Unidos suman otra temporada infernal. En California, condados enteros están siendo arrasados por el fuego y una ciudad fue virtualmente reducida a ceniza. Dixie, en California, ya lleva más de 27 días activo y se han consumido 1.970 kilómetros cuadrados en el estado de California, destruidos. Solo se ha podido contener en un 25% ese incendio, no han podido contenerlo. Y ya ha destruido a un pueblo completo y obligó a evacuar a poblaciones enteras. A Greenwich, Dixie, no lo perdonó, le pasó por encima y lo trastornó en ceniza. Una sola casa se salvó del fuego casi como un milagro, hermano. Ahí aparecen imágenes de ese pueblo y miremos este mapa que aparece allí en sus pantallas, ¿verdad? Mapa de los Estados Unidos, aparece aquí esta región si ustedes pueden visualizar ahí, una región oeste. Casi toda la región oeste, la parte norte, y todavía se va extendiendo más para la parte central y la parte sur del oeste de los Estados Unidos, está siendo destruida por los incendios, está siendo afectada grandemente por los incendios. Ahí miramos el color rojo, eso significan los incendios, ¿verdad? Que están destruyendo esta región. Y siempre la sequía. En California cada día va empeorando más. Recordemos que California es el país más agrícola de los Estados Unidos, el estado más rico de los Estados Unidos y también uno de los estados más productivos. Y ahí aparece pues de que la terrible sequía va asfixiando a toda esa parte oeste de los Estados Unidos y aún más las semanas anteriores, ¿verdad? Y las temperaturas, ahí aparece una lámina, imagen de temperatura, donde alcanzan algunos los 130 grados Fahrenheit, que equivale a 54 grados Celsius, una temperatura demasiado elevada. Además de los fuegos que está sufriendo los Estados Unidos, también los terremotos. Hubo un terremoto que ya hablamos de eso en el estudio pasado y se registró todavía la misericordia de Dios, se registró en la región de Alaska, una región despoblada, pero fue un terremoto de alta intensidad de 8.2, si este terremoto hubiese sido una de las ciudades pobladas densamente de los Estados Unidos, mueren muchas personas, destruye esa ciudad completamente, pero Dios todavía en su misericordia pues todavía nos está soportando. Seguimos adelante, siempre el juicio mitigado con misericordia sobre las naciones prósperas. El Delta, la variante Delta del COVID está afectando grandemente a Estados Unidos. Se reportan, ¿verdad?, a través de los noticieros, los hospitales llenos, algunos colapsan, hay cantidad de muertos, a pesar de vacunados, todavía tiene una incidencia grande esta variante Delta porque es altamente contagiosa. Y en el comentario bíblico, en el tomo 7, en la página 986, nos dice que los Estados Unidos es un país que ha estado bajo el escudo omnipotente, bajo la protección de Dios, pero vemos que ahora los Estados Unidos van perdiendo la protección de Dios porque se va apartando, se va rebelando. El Señor lo ha favorecido más que cualquier otra nación, ¿verdad? Y siempre era el propósito divino en que esta nación siempre hubiera libertad de expresión, pero vemos que al final Estados Unidos pues introduciría actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. Nosotros vemos que los Estados Unidos cada día se va revelando a la verdad, están dejando atrás lo que creyeron al principio. Los principios protestantes cada día se van anulando en la nación y por eso mismo los Estados Unidos va a llegar a ser, ya desde ahora está llegando a ser, dice esta cita en Mensajes Selectos, tomo 3, página 442,
Dice que los Estados Unidos, ¿verdad?, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz, mis hermanos. Es terrible todo esto que está pasando, y esta última cita, esta cita todavía es más reveladora y más significativa. Va a llegar a un límite cuando Dios ya no podrá soportar a esta nación. Al igual que Israel, Dios le hizo llamados de advertencia, lo estudiábamos hoy, a las 10 tribus, con señales de advertencia a través de catástrofe, a través de hambre, a través de escasez de lluvia, a través de mortandades en guerra. Dios ya le llamó. El propósito era llamarle la atención de que estaban yéndose por el rumbo que no era el rumbo correcto. Se estaban deslizando del rumbo verdadero. Entonces, lo mismo está ocurriendo con esta nación. Dios les ha hecho llamado y llamado. Hoy está haciendo llamado a los Estados Unidos y a todas las naciones, como estudiamos, pero hablemos ahorita de los Estados Unidos. Todo esto que está ocurriéndole a ellos es un llamado que Dios está haciendo, pero va a llegar un día a su límite la paciencia de Dios con esa nación. Vamos a leer esta cita en Comentario Bíblico, tomo 7, página 988. Se encuentra en Eberto de los últimos días, en la página 137. Miremos algo. Cuando nuestra nación, que es Estados Unidos, promulgue ley en su concilio legislativo para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo, el séptimo día, ¿verdad? Dice que la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Quiere decir que los Estados Unidos, cada día que avance, si no se endereza, si no busca a Dios de todo corazón y se arrepiente, va a llegar a la ruina nacional cuando en el cielo se decrete la apostasía nacional como resultado de la violación del santo sábado, ¿verdad? Y por la imposición de un falso día de adoración. Así que, mis hermanos, hemos visto hasta hoy, ¿verdad? Primeramente lo vimos con la nación de Israel, cómo la paciencia de Dios tiene límite. Así como ocurrió con Israel, va a ocurrir en este tiempo también. Va a llegar un tiempo que la paciencia de Dios tiene límite. Miremoslo en la Biblia, pues, como nos dice de ese tiempo. Apocalipsis 15:8 dice: el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que va a llegar un momento que el cielo se va a cerrar, quiere decir que la misericordia se va a terminar y ya no habrá más misericordia, ya no van a haber más oraciones, ya Dios ya no va a dar perdón, porque ya el tiempo se ha terminado. Cuando Jesús dé el decreto allá en los cielos, Apocalipsis 22:11, se termina, ¿verdad?, ese tiempo de oportunidad para todo el mundo. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, miremos lo que dice, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Miremoslo esto que acabamos de leer en la Escritura, en el Espíritu y Profecía, con un poquito más de detalle. Dicen Profetas y Reyes en la página 307, ¿verdad? También aparece en Eberto de los últimos días, en la página 41, dice que hay un límite más allá del cual los juicios de Dios no pueden ya demorarse. Ya sabemos que hay un límite. Al igual que en el pasado, Dios tiene un límite a la paciencia, se terminó, hasta ahí se llega, ¿verdad?, con ese decreto de Cristo Jesús en el cielo. Y dice en el Comentario Bíblico, en el tomo 7, en la página 1000,
Miremos, el fin del tiempo de gracia va a venir repentina e inesperadamente cuando menos se lo espere. ¿A quién va a sorprender ese tiempo de gracia? Al que no esté preparado. Por eso hoy dice que tenemos que llevar un registro limpio en el cielo. Limpio, dice. Y sabiendo que Dios nos acepta, porque cuando estemos en ese tiempo, el que no se ha preparado no va a discernir que el tiempo de gracia se acabó. En la carta número 21, en 1897, también aparece en Eventos de los Últimos Días, y está la página, la 237, cuando los hombres, esto es importante, relevante, cuando los hombres están tranquilos, llenos de hoy. Esta cita, ahorita última, revela lo que hoy estamos viviendo como en los días de Noé y como en los días del profeta Amós. Cuando los hombres están tranquilos, hoy, acomodaditos estamos, llenos de diversiones, hoy, absortos en comprar y vender, en transacciones, hoy, entonces se aproxima el ladrón con paso furtivo. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el ladrón ahí? Es el fin del tiempo de gracia. El que no se está preparando, ni cuenta nos vamos a dar, ni cuenta se van a dar el que está lleno de diversión, el que está absorto en negocio, ni cuenta se va a dar que el tiempo de gracia ya se terminó. Dice que la maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. Ya sabemos que eso es cuando Cristo Jesús debe interceder en el santuario celestial y comiencen a ser derramadas las 7 plagas postreras. Y en la segunda cita, que es testimonio para los ministros, en la página 182, 1894, dice que los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el final. Pero esto que viene es muy relevante. Ya la hemos leído en reiteradas ocasiones, esta cita bíblica, que se aplica a ese tiempo, ¿verdad? Cuando termine el tiempo de gracia. He aquí vienen días, Amós 8, 11 y 12, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Me interesaría, ya hemos comentado muchas veces este pasaje, pero lo vamos a dejar a la profeta que lo comente. Miremos este comentario que está muy relevante, ¿verdad? Aquellos que ahora, miremos esto, hermano. Esto es para nosotros como pueblo de Dios, para el mundo, pero también para nosotros como pueblo de Dios. Miremos, está en un manuscrito 1, 1857. Miren esta advertencia que Dios nos hace, esta amonestación a esta hora. Aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. ¿Quiénes se van a lamentar amargamente cuando se termine el tiempo de gracia y los juicios de Dios se estén derramando sobre la tierra? Los que no apreciaron la verdad, los que no estudiaban la palabra de Dios como debía de ser, tal vez medio la estudiáramos, los que no valoramos a profundidad las palabras que Dios envió por su siervo. Y dice ella aquí que miró que el Señor durante el juicio caminaba por la tierra al fin del tiempo. Las terribles plagas comenzaban a caer. Entonces, esto es importante, está remarcado en amarillo, aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, ahí calzamos nosotros como pueblo de Dios. Si como pueblo de Dios no hemos valorado la palabra de Dios, si la hemos valorado a la ligera, no la hemos apreciado, no la hemos vivido, no la hemos practicado, no hemos andado verdaderamente en la luz que hemos recibido, dice que nos va a ocurrir, se va a cumplir en nosotros Amós 8, 11 y 12. Vamos a buscar la palabra, vamos a andar errantes de lugar en lugar y nunca la vamos a encontrar esa palabra.
Se terminó el tiempo, despreciamos las oportunidades, entonces quiere decir que vamos a perdernos, ¿verdad? Y nos perdimos muchos yendo a la iglesia, estando en la iglesia, tantos años en la iglesia, y nos perdimos en la iglesia porque no apreciamos la palabra de Dios. Ya vamos casi terminando con 2 cititas más y nos vamos con esta cita que aparece en Deseado toda la gente en la página 590. Dice: en el mundo todo es agitación. Esto se está cumpliendo ahora literalmente. Hoy el mundo está agitado, está perturbado por tantas señales de advertencia que hay, que muchos no, la mayoría no las identificamos. Las señales de los tiempos son alarmantes, lo estamos viendo, lo hemos visto a lo largo de estos estudios, en el estudio ahora también, son demasiado alarmantes. Hay cosas que están ocurriendo que son demasiado insólitas. Los acontecimientos venideros, lo que viene, proyectan ya sombras delante de sí, quiere decir que van a ser peores. Y dice aquí, el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, lo creemos eso gradualmente, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Ya la vimos hoy en el estudio, en los estudios anteriores. Hay tempestades, hay terremotos, hay incendios, hay inundaciones, homicidios de toda magnitud. Pregunta: ¿quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano terrenal. La seguridad está ¿en quién? En Dios. Dios es el único seguro, es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede ayudar en estos momentos difíciles que estamos viviendo y que están por venir. Para terminar, la pregunta de cada uno debe ser, miremos bien esto, qué relevante y qué importante es esto. La pregunta de cada uno debe ser, ¿de quién soy? Primera pregunta, ¿de quién soy? ¿A quién debo lealtad? Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios dice, Jesús los dijo, solamente 2 caminos que escoger. Jesús les dijo antiguamente al pueblo de Israel que habían solo 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la salvación o el camino de la perdición. Entonces, y esos 2 caminos son dirigidos por 2 señores. El Señor de las huestes malignas y el Señor de las huestes angélicas santas, como es Cristo Jesús, 2 caudillos. Y en este final vamos a elegir a cuál de los caudillos vamos a seguir. Si vamos a seguir al caudillo de las tinieblas que me va a llevar a la destrucción, a la perdición, o vamos a seguir al caudillo de la luz que me va a llevar a salvación. Y dice la cita, ¿verdad?, que hay mensajes selectos, tomo 3 en la página 479. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros hoy, que tenemos que estarnos preparando porque sabemos que el tiempo se está acabando. ¿A quién debo lealtad? Si es a Cristo Jesús o al Señor de las tinieblas. Otra pregunta, ¿está renovado mi corazón? ¿Está reformada mi alma? Otra pregunta, ¿están perdonados mis pecados? ¿Serán ellos borrados cuando venga el tiempo de refrigerio? Son preguntas alarmantes, son preguntas que nos deben de hacer reflexionar a esta hora, que estamos estudiando esta palabra inspirada, que estamos estudiando estas profecías que señalan los fines de los tiempos. Ojalá que estas últimas, que hemos visto, esta última parte, nos induzca a que nosotros podamos reflexionar y prepararnos para ese encuentro con nuestro Salvador, que sabemos que muy pronto está por venir. El tiempo se está acabando, mi querido hermano. Ojalá que de hoy en adelante elijamos como guía a nuestro comandante en jefe de las huestes angélicas, como es Cristo Jesús nuestro Salvador, quien dio la vida por nosotros y que se sacrificó por nosotros, dio todo por nosotros, y ojalá nosotros podamos dar algo de nosotros por Él. Gracias a esta hora, pues, y vamos a pedir para terminar la bendición divina, para despedirnos de este tema precioso que hemos estudiado a esta hora.
Acompáñenme a orar los que puedan, donde estén. Querido y amante Padre Celestial, gracias infinitas por habernos ayudado a estudiar a esta hora este tema relevante, de importancia capital en este tiempo final que estamos viviendo. Gracias por darnos estas señales de advertencia, estas imágenes de advertencia. Tú nos estás diciendo que el tiempo se está acabando. Ojalá que todo esto que hemos estudiado durante estos días y en este tema y de este tema también nos induzca a prepararnos, a reflexionar y a arrepentirnos y estar listos y preparados para que el encuentro contigo, para que un día podamos vivir eternamente en las mansiones celestiales y vivir eternamente en la tierra nueva. En Cristo Jesús. Amén.